Bueno, vamos a ver enseguida una aplicación del campo eléctrico, ya que estamos ahorita ya en ese tema del campo eléctrico, digo, resolviendo problemas. Y este tiene que ver con la medida de la carga del electrón mediante el experimento de Millikan. Entonces, Millikan fue un físico norteamericano que fue quien desarrolló un método para medir la carga del electrón. Bueno, hay toda una historia alrededor de esto. De hecho, a Millikan le dieron por este experimento el premio Nobel. No sé si ustedes han oído hablar de este experimento. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del experimento de Millikan? No, profesor. ¿No? Bueno, pues vamos a dar el esquema de su dispositivo, ¿no? Bueno, lo que él tenía es una perilla conectada a un recipiente que tenía aceite. Él apretaba la perilla y salían disparadas gotitas de aceite. Y aquí el punto interesante que hay que resaltar es que simplemente con la fricción que las gotitas sentían al pasar por la pequeña abertura de la bombilla esta, con eso se cargaban eléctricamente. Luego teníamos un condensador, un par de placas paralelas, ¿sí? Y se hacía pasar a las gotitas de aceite hacia la parte superior de ese condensador, ¿sí? Pero el condensador tenía un pequeño orificio. Voy a ponerlo así mejor. Y por este pequeño orificio entraban las partículas entre el condensador. Entonces, este condensador estaba conectado a una fuente de voltaje, ¿sí? Y hay que recordar que el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia. Entonces, si despejamos al campo E, nos va a quedar que el campo E es igual al voltaje entre la distancia. Por lo tanto, lo que es muy interesante en este caso es que podemos nosotros modular el valor del campo eléctrico cambiando el valor del voltaje. Estas fuentes de voltaje que las puede uno graduar en forma muy fina son de hecho aparatos comerciales. En nuestro laboratorio de enseñanza tenemos unas fuentes muy finas que desgraciadamente no hemos podido utilizar, ¿sí? Y bueno, el punto es que nosotros podemos escoger
el valor que queramos del campo eléctrico, variando el voltaje, ¿no? Porque la distancia entre las placas, pues, es constante. Entonces, es una forma de variar el campo eléctrico. Lo que él hacía entonces era analizar con un microscopio, porque la distancia entre las placas es muy pequeña, analizar con un microscopio la caída de las gotitas de aceite en aire. O sea, entre las placas había aire, ¿sí? Originalmente, este experimento lo iniciaron los ingleses, J.J. Thomson y sus ayudantes, pero utilizaron, en vez de gotitas de aceite, utilizaron gotitas de agua. El hecho es que las gotitas de agua, conforme iban cayendo, se iban evaporando y por lo tanto iban variando su volumen, porque se evaporaban muy rápido. Y fue un ayudante de Millikan, que estaba haciendo su doctorado con él, quien sugirió o se le ocurrió que en vez de gotitas de agua, utilizaran gotitas de aceite. Entonces, pues eso se le ha echado en cara a Millikan, que cuando le dieron el premio Nobel, pues no mencionó que fue su ayudante a quien en realidad se le ocurrió utilizar en vez de gotitas de agua, gotitas de aceite. Bueno, entonces así es el mecanismo. Se bombean gotitas de aceite, por la fricción se cargan, entran a un campo eléctrico y entonces aquí el problema es encontrar el volumen de las gotitas de aceite. ¿Sí? Como las gotitas son esféricas, pues entonces hay que recordar que el volumen de una esfera es 4/3 de pi r cúbica. Bueno, entonces, pues aquí el problema es encontrar cuál es el valor de R de las gotitas. Ajá. Hay una forma experimental de calcular el valor del radio de las esferitas, que es aplicando la ley de Stokes. Desgraciadamente, creo yo que ustedes no pudieron hacer este experimento porque es un experimento que se hace en física 2, ¿sí? Y lo que nos dice la ley de Stokes es que las esferitas, en cuanto empiezan a moverse dentro de un medio viscoso, como es el aire, aunque aparentemente es un fluido muy sutil, pues en realidad el aire tiene una cierta viscosidad. Y entonces, cada esferita de aceite está sometida a dos fuerzas. Por un lado está la fuerza de gravedad. Por otro lado está la fuerza de fricción, ¿sí? Y por otro lado, cosa muy interesante, está otra fuerza que empuja hacia arriba a la esferita, que es el empuje. Que es el empuje que descubrió Arquímedes, ¿sí? Que nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza igual al peso del volumen de fluido desalojado. Entonces, pues aquí tenemos estas tres fuerzas, ¿sí? Ahora, la fuerza de fricción lo que hace es ir frenando, es ir contrarrestando esta fuerza, el peso, hasta que finalmente, cuando la fuerza de fricción contrarresta el peso, ¿cómo se va a mover la esferita? A ver, respóndanme ustedes. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí,
Cuando la fuerza de fricción contrarreste a la fuerza de gravedad, ¿cómo se va a mover la esferita? Con velocidad constante. Con velocidad constante. Bueno, y entonces en esos casos tenemos que la fuerza de fricción va a ser 6pi por el radio de la esferita por la viscosidad. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, perdón, por la velocidad final. ¿Sí? Que es la velocidad que adquiere finalmente la esferita, que es una velocidad constante. Les digo, ustedes desgraciadamente por el COVID, pues no le pudieron meter mano a este experimento en laboratorio. Entonces voy a pasar rápidamente unos videos donde se ve este movimiento de la esfera dentro de un fluido de aceite, para que vean cómo la velocidad es constante, ¿no? Cómo rápidamente la esferita, en este caso va a ser una canica, adquiere una velocidad final que es constante. Ahora, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, que de todos estos parámetros, nosotros sabemos que la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza de gravedad, ¿sí? Conocemos la viscosidad del fluido, porque eso se puede medir fácilmente, la fuerza, la constante de viscosidad, ¿sí? Y pues podemos medir la velocidad porque se mueve suficientemente lento como para calcular la velocidad final, que sería simplemente la distancia entre el tiempo. Entonces, pues de esta forma, si nosotros conocemos la fuerza, si conocemos la constante de viscosidad del fluido, si conocemos su velocidad final, pues podemos encontrar el valor del radio de la esferita, ¿sí? Y de esa forma podemos encontrar, el radio de la esfera, que es un dato esencial para estudiar el movimiento de la esferita de aceite dentro de un campo eléctrico. Bueno, vamos a ver enseguida los videos y después seguimos la discusión. Bueno, miren. A ver, vamos a repetirlo. Se dan cuenta cómo la velocidad es lo suficientemente pequeña como para poder medir la distancia que recorre en un cierto tiempo, ¿sí? Vamos a verlo finalmente. Bueno, este experimento debieron haberlo hecho, les repito, en el curso de laboratorio de física 2, pero pues no hubo forma. Bien, entonces ya queda claro que es posible medir a través de este tipo de experimentos, ¿sí? Es posible medir midiendo la velocidad final, podemos medir el valor del radio, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Traten de pensar en cómo podrían ustedes medir la carga de una esferita de aceite, ¿sí?
moviéndose dentro del aire. ¿Sí? A ver, si tenemos a la esferita moviéndose dentro del aire, pues por la fricción del aire va a alcanzar una velocidad final, ¿sí? Que es dada por esta fórmula. Si conocemos la constante de fricción del aire, el coeficiente de fricción del aire, y si medimos la velocidad final, pues podemos encontrar el radio de la esferita. Ahora, ya haciendo un análisis cuantitativo, a ver, vamos a ver, ¿qué tipo de fuerzas estarían actuando sobre esa esferita de aceite que se mueve dentro del aire? Ahorita no estamos considerando el puro campo, el campo magnético, sino solamente las fuerzas de tipo mecánico. Entonces, ¿cuáles serían esas fuerzas? A ver, díganme, la primera fuerza. ¿Qué fuerza actuaría sobre esta esferita moviéndose? La gravedad. La gravedad. ¿El peso? El peso, sí, la gravedad. Entonces vamos a poner la fuerza de gravedad. ¿Que sería igual a qué? Menos mg. ¿A qué? A mg. Mg, ok. Pero m, ok, es igual a mg. Pero la masa es igual a la densidad, ¿sí? Vamos a poner la densidad de la partícula por su volumen, que sería por 4/3 de pi r cúbica. ¿Y todo eso por qué? Entonces vemos aquí la primera situación en las cuales es necesario conocer el radio de la partícula. Entonces, lo que tuvo que hacer Millikan es primero observar la caída de la esferita para a través de esta fórmula encontrar el radio. Ya conocido el radio, pues ya puede calcular la fuerza de gravedad. Bueno, ahora, ¿qué otra fuerza actúa sobre esta esferita? El empuje del aire. El empuje del aire. Entonces vamos a ponerle fuerza de empuje. ¿Que sería igual a qué? ¿A qué es igual el empuje de Arquímedes? A ver, recuerden. ¿Es igual al peso de qué? Del fluido desplazado. Al peso del fluido desplazado. Ok. Entonces, si estamos hablando de peso, pues hay que tomar en cuenta, otra vez, de acuerdo con esta fórmula, que sería entonces la densidad del aire, porque la partícula se está moviendo del centro del aire, por 4/3 de pi r cúbica. ¿Por qué? Ese sería el empuje. Entonces, esto es gravedad. Esto es empuje. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué otra fuerza hay que tomar en cuenta? Al estar cayendo la esferita dentro del aire, que es un medio viscoso, ¿qué tipo de fuerza experimenta? De fricción. ¿Ya? La de fricción, entonces sería esta fuerza de aquí. Fuerza de fricción, que sería 6pi r por la constante de viscosidad por la velocidad final. Bien. Ahora, vamos a ver. La fuerza
de gravedad apunta hacia abajo. Bueno, la fuerza del empuje, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia arriba, ese empuje. La fuerza de viscosidad o de fricción, ¿hacia dónde apunta? También hacia arriba. Hacia arriba si es que la pelotita va cayendo, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, tendríamos estas tres fuerzas. Y cada una de estas fuerzas, pues ya tenemos explícitamente cómo calcularlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocemos simplemente la densidad del aceite, la densidad del aire y conocemos la viscosidad del aire. Y además hemos medido la velocidad final. Bueno, ahora, si queremos que la pelotita quede quieta, aquí se va moviendo con velocidad final. Pero lo que queremos es que si queremos que quede quieta, entonces le agregamos la fuerza eléctrica. ¿Sí? La fuerza eléctrica. Aquí ustedes se dan cuenta que la velocidad, que la esferita tendería a moverse hacia abajo. Entonces hay que ponerle un campo que, puesto que están cargadas las esferitas de aceite, el campo hacia dónde debe apuntar. ¿Hacia arriba? Hacia arriba, vamos a ver. Si estuviera hacia arriba, quiere decir que abajo hay cargas positivas y arriba hay negativas. ¿Sí? Y entonces, ¿hacia dónde apuntaría? Si metemos aquí la esferita cargada negativamente, ¿la jalaría hacia arriba el campo? Ah, no, la jalaría hacia abajo, entonces el campo tiene que apuntar hacia abajo. Apuntar hacia abajo, ¿no? El campo. Bueno, entonces el campo tiene que apuntar hacia abajo. ¿Sí? Y ya sabemos qué valor debe tener el campo. El campo, la fuerza eléctrica, ¿a qué sería igual? A ver, díganme ustedes. Estamos en el tema A de la carga campo. de la pelota, a la carga de la base, lo que vayamos a cargar, por la constante Coulomb. Exacto. Va a ser el campo por la carga. Pero la esferita está cargada eléctricamente por electrones. ¿Sí? Entonces, si la esferita está cargada por electrones, aquí ponemos el valor de la carga de un electrón y multiplicado por qué tipo de coeficiente. Por un coeficiente número natural. Sí, un número natural, pero ¿cómo debe ser ese número natural? Supongamos que tiene 30, 40, 20, 10 electrones. Entonces, ¿cómo debe ser ese número? Un entero, ¿no? Sí, sí, o sea, un natural. Sí, Un entero y positivo. ok. Bueno, entonces, juntas esas cuatro fórmulas, nos deben dar una fuerza. Si va a estar quieta la partícula, la fuerza de gravedad más la fuerza del empuje más la fuerza de fricción más la fuerza eléctrica deben ser ¿cuánto? Si queremos que esté quieta la partícula. 0. 0. Pero vamos a ver aquí algo interesante. Si la fuerza de fricción, si la fuerza de fricción solamente existe cuando la partícula está en movimiento. De hecho, la fuerza de fricción es proporcional a la velocidad. ¿Ven?
La fuerza de fricción es proporcional a la velocidad, porque todas estas son constantes. Entonces, si estamos suponiendo que la partícula está quieta, ¿cuánto valdría la fuerza de fricción? 0. 0. 0. Entonces, solamente se reduce esto en casos estáticos a la fuerza de gravedad más la fuerza del empuje más la fuerza eléctrica. Esto igual a 0. Y de aquí, cuando lleguemos a este caso, fíjense cómo tenemos esta fuerza, esta la eliminamos, aunque ya nos sirvió para calcular el radio, ¿sí? Pero una vez que nos sirvió para calcular el radio, ya no tiene por qué entrar en los cálculos, más la fuerza eléctrica. Entonces, lo único que desconocemos de esta suma es la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, si despejamos la fuerza eléctrica, que es el campo por la carga, que a su vez esa carga es un número entero de veces la carga del electrón, entonces podemos calcular Q. ¿Están de acuerdo? Fíjense, conocemos esto, y esto lo conocemos porque conocemos el campo, ¿sí? Multiplicado por la carga. Entonces, ¿el campo lo podemos conocer? El campo eléctrico, ¿cómo lo podríamos conocer? Recuerden cómo está el experimento. ¿Cómo podemos conocer el campo? Conociendo el voltaje y la distancia a la que se está haciendo. Exactamente, ¿sí? Dividiendo el voltaje al cual se está haciendo este experimento y entre la distancia de las partículas. Entonces, podemos conocer el campo y la única incógnita que nos quedaría sería la carga. Pero, ¿cómo le hacemos para encontrar E? Bueno, lo que hizo Millikan fue encontrar diferentes valores para la carga, suponiendo que fueran, a ver, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que en un caso, él no lo sabe, pero encontró la carga total en cada experimento. Por ejemplo, que fuera 5E, y luego otro que les diera 12E, y luego otro experimento. Aquí sería la carga Q1, aquí sería la carga Q2, la carga QN, que sería N veces E, ¿sí? Bueno, voy a poner otro nombre explícito, 8E. ¿Cómo le haríamos para encontrar la carga E? Dividiendo las cargas Q1, Q2 o Q3, creo que dice, entre los coeficientes que acompañan a la E. A ver, exactamente qué haríamos. Dame valores numéricos. Pues E sería un quinto de Q1. Bueno, pero eso no notaría un valor entero, ¿no? Sí. Debemos encontrar un valor de Q
que multiplicado por un número entero nos dé 5E, nos dé 12E y nos dé 8E. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Aquí es un problema interesante. Dados estos valores de la carga, y suponiendo que la carga es un múltiplo de la carga eléctrica, entonces, ¿cómo encontrar el valor de E? Ojo, no sabemos, no conocemos estos valores exactamente. Yo estoy suponiendo que son múltiplos de E, pero no los conozco, ¿sí? Yo solamente lo que conozco es Q1, Q2 y Q3. Eso sí pues, se puede acceder fácilmente por el experimento. Entonces, ¿cómo le hacemos? Es un problema de aritmética típico, ¿no? Bueno, en lo que lo piensan, les voy a pedir, a ver, apunten esto con cuidado. Hay que encontrar que el radio al cuadrado es igual a 9 veces el coeficiente de fricción por la velocidad final entre 2G por la diferencia de densidades entre la partícula y el aire, ¿sí? Ese es cuando solamente estamos midiendo, cuando solamente hacemos el experimento para encontrar el valor del radio, ¿sí? Entonces, lo que damos, por supuesto, es que conocemos esto, que conocemos esto y que conocemos esas dos densidades. Entonces, a partir de eso, hay que demostrar que, dados estos valores, el radio al cuadrado es esto. A ver, apúntenlo bien. Sáquenle una foto o apúntenlo en su cuaderno rápidamente. Nada más para que se den cuenta que con estos valores de la fuerza, matemáticos, estos valores matemáticos de la fuerza, podemos encontrar el tamaño de la partícula. Les voy a decir una cosa, ya voy a quitar. Les voy a decir algo bueno, que es impresionante para mí. Uno piensa en partículas y se las imagina esféricas, en unas esferitas muy bien delineadas, ¿no? En realidad son pequeñísimas, hay que verlas con un microscopio sobre un fondo oscuro, ¿sí? Y son pequeñísimas, lo que sí puede uno hacer en el aparato de Millikan, del cual hay un aparato ahí en el laboratorio de física avanzada, perdón, sí, la física, la que toman después de óptica, ¿sí? Hay un aparatito de Millikan y cuando uno observa bajo el microscopio a las partículas de aceite moviéndose, es un espectáculo precioso porque parecen partículas luminosas muy pequeñitas moviéndose a una velocidad constante. Entonces, como fondo tiene una regla, para lo cual con el auxilio de un cronómetro y la regla, uno puede medir su velocidad. Y a partir de esa velocidad, pues encontrar su radio. Bueno, pues aquí le dejamos. La siguiente clase va a ser dedicada a hacer problemas de campo eléctrico. Espero que sí haya quedado claro cómo quedó el experimento de Millikan y cómo fue que encontró la carga del electrón. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro el experimento de Millikan? A ver, por favor, respóndanme.
Sí, profesor, pero yo creo que la última parte esta para encontrar el valor de E como que me causó confusión. No, Bueno. no le capté bien. Ok, el examen, recuerden que es de este viernes en 8. Ujú. Bueno, sí, bueno, les dejo esos valores para pensar cómo encontrar el valor de E. O sea, no es inmediato, pero sí, sí se puede solucionar. ¿Sí? Tenemos 3 valores, hay que encontrar el mínimo, ¿verdad? El E. A ver, ensayen alguna técnica aritmética. De hecho, es un problema de primaria. ¿Sí? Disculpe, profe. Sí. ¿Es Q1 más Q3 menos Q2? No, 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 no. Son 3 valores diferentes obtenidos experimentalmente. Porque las esferitas tienen diferente carga. Ajá. Entonces nos dan resultados diferentes para la carga Q. ¿Sí? Evidentemente que el campo debe cambiar para cada valor de la carga. ¿Sí? Y experimentalmente nos dan pues diferentes valores. Y ahora la suposición es que cada valor es un múltiplo de, ahí le puse como ejemplo 3 valores y hay que encontrar cuál es el valor de E. O sea, despejar el valor de E a partir de esos 3 valores. A ver, un tip. ¿Qué tal si dividen 12 entre 3? ¿Qué les daría? 4E, ¿no? Y 4E, pues evidentemente que no, multiplicando por un número entero a 4E, pues no les va a dar 5E. Sí les va a dar multiplicado por 2 el valor de 8E, pero va a quedar flotando el valor de 5E. Oiga, profe, disculpe. Sí, Bueno, comentó que esa era la fecha propuesta por usted o ya es definitiva, disculpe. bueno, yo se las propongo que sea de este viernes en 8, porque toda esta semana vamos a dedicar a hacer puros problemas. ¿Están de acuerdo o la cambiamos? Bueno, habíamos estado hablando en nuestro grupo de WhatsApp y habíamos visto que sería mejor si pudiera ser el martes 28, me parece. Sí. ¿Martes 28? Si están de acuerdo tus compañeros, adelante, que sea el martes. ¿Sí? Sí, ¿Están de profe. acuerdo? Bueno, entonces va a ser el próximo martes 28, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Sí, profe, Bueno, gracias.